Otra de las cosas que podemos hacer con las capas es enlazarlas entre sí. Enlazar es similar a agrupar, aunque hay algunas ventajas que los grupos no tienen. Para enlazar capas, forzosamente debemos utilizar dos o más de ellas y antes debemos seleccionarlas. Si tenemos únicamente una capa activa, no vamos a poder crear un enlace. En la parte inferior del panel capas estamos viendo este icono que es el primero de ellos, que es el icono para enlazar precisamente. Vemos como en este momento no está habilitado e incluso si pongo el cursor encima de él aparece el icono de que no se puede seleccionar. ¿Por qué? Porque como te dije necesitamos usar al menos dos capas para crear un enlace. En este instante tengo solo una capa seleccionada. Voy a seleccionar una segunda capa y vemos que ya se ha activado el icono de enlace. Lo que voy a hacer aquí es enlazar un grupo de capas que muestran la información de esta zona, que es básicamente la sombra, la imagen, el fondo este rojo para la categoría, las tres iniciales del mes, el día del mes, y creo que es todo eso. Todo eso lo voy a enlazar para que este grupo que tengo aquí debe estar siempre así. Si utilizo la herramienta de mover, por ejemplo, voy a suponer que no me gusta la posición que tiene actualmente y lo quiero mover a una nueva, lo que tendría que hacer es, obviamente, seleccionar todas las capas, porque si lo hago con una sola, va a pasar esto, únicamente se mueve ella. Esto lo podríamos hacer con grupos, pero habrá ocasiones en que únicamente tengamos unas cuantas capas en el proyecto y no es necesario crear grupos, pero si queremos mover todas esas capas, forzosamente debemos seleccionarlas todas, o la otra opción es crear un enlace entre ellas. El enlace le dice a Photoshop que si muevo una capa que está enlazada con las otras, automáticamente también se van a mover junto con ella. Si quiero hacer más grande o más pequeña una capa que está enlazada con otras, también el resto de capas va a cambiar su tamaño. Lo que voy a hacer es seleccionar todas las capas que acabo de mencionarte. Creo que es hasta aquí. Lo que hice fue hacer clic en la primera capa y después presionar la tecla mayúscula y hacer clic en la última capa. Esta es otra forma de seleccionar que no te enseñé cuando hablé de selecciones. Ahora, una vez que ya están las capas que quiero enlazar seleccionadas, hacemos clic sobre el icono de enlace. Vemos como al final aparece este candado o tres eslabones. Ahora va a pasar lo que te dije, selecciono cualquiera de las capas que están enlazadas, tengo la herramienta de mover activa y voy a mover de posición y vemos lo que pasa, se mueve todo el grupo de capas que están enlazadas y he seleccionado únicamente esta que tiene el nombre de la categoría, que en este caso es audio y video, pero puedo seleccionar cualquiera de las otras que están enlazadas y va a pasar exactamente lo mismo, sin importar qué capa seleccione, se van a mover todas al mismo tiempo. Te decía que también si queremos escalar, es decir, hacer más grande o más pequeña la capa o las capas, al estar enlazadas automáticamente el resto de capas también se van a hacer más pequeñas, como estás viendo. En un grupo, si por accidente seleccionamos una capa que contenga dicho grupo, podríamos moverla o escalarla sin que se afecten las otras capas. Esto puede ser una ventaja o una desventaja porque si queremos escalar de forma individual una de las capas de estas que están enlazadas, no va a funcionar. Necesitamos quitar el enlace. Por ejemplo, voy a seleccionarla, voy a quitarle el enlace. Ahora esta capa ya no está enlazada con las otras. Eso lo podemos notar porque no aparece el icono de los eslabones. Voy a escalar este texto. Ahora ya no se escalan las otras porque ya no está enlazada con ellas. Como dije, esto puede ser ventaja o desventaja dependiendo de tu caso. Voy a seleccionar nuevamente una de las capas enlazadas y voy a crear el enlace. Lo que voy a hacer ahora es quitarle el enlace a todas y lo voy a dejar como estaba, como grupo. Si queremos escalar, como lo hice hace un momento, el grupo, también podríamos hacerlo de forma rápida, seleccionando el grupo y escalándolo, aunque este grupo contiene más capas que no recordaba, pero va a funcionar exactamente de la misma manera. Sin embargo, lo que te decía es que si por accidente, en vez de escalar el grupo completo, seleccionas una capa individual, vas a escalarla esta
solamente y ahí puedes perder algo de tiempo. Esto puede pasar cuando tenemos la herramienta de mover modificada en esta opción que dice capa y además que diga selección automática. Al hacer clic sobre la información de píxeles, automáticamente Photoshop va a detectar dónde hicimos clic y se pueden empezar a seleccionar todo tipo de capas. Esto se hace complicado si estamos trabajando con un grupo y según tú estás seleccionando el grupo pero sin querer hiciste clic en otra zona. Al querer escalar supuestamente el grupo, vas a estar escalando solo una capa. Esta es una de las desventajas si las capas no están vinculadas y si además tienes la opción con la herramienta mover esta seleccionada, que es la de seleccionar un grupo o capa de forma automática. Esto es lo que podemos crear con el enlace de capas. Es útil para cuando hacemos diseños donde un conjunto de capas forman parte de una zona de nuestro diseño, aunque también como ya viste podríamos usar grupos, pero insisto en que muchas veces estaremos usando un proyecto de unas 5 o 7 capas y no hay necesidad de crear un grupo porque todas las capas son visibles en el panel capas. En vez de crear un grupo podemos usar las opciones de enlace.